Descubre paso a paso la grandeza de la ciudad más hermosa del mundo. Ciudad Viva. Ciudad Viva siente su historia a través de sus parques, sus fuentes, sus monumentos, sus murales, sus casonas, sus palacios, sus calles, su gente. Ciudad Viva, un paseo dominical lleno de postales sonoras. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Sandra Rodríguez y ya estamos nuevamente de regreso contigo aquí en Ciudad Viva, en Radio 1000. Y quiero invitarte a hacer un paseo bien interesante, sobre todo de bastante antojo por la Ciudad de México. Hoy queremos hablar de uno de los temas que nos encantan a los mexicanos. Nos fascina este tema de el pan, las panaderías. El panadero con el pan, el panadero con el pan. Y muchos lugares que puedes recorrer en la ciudad. ¿Qué te parece si empezamos hablando de el pan en la época prehispánica y también de sus orígenes? La historia del pan. En México, la historia del pan está ligada a la conquista española. Los conquistadores fueron los que nos trajeron el trigo y sus procesos para transformarlo en alimento. El trigo se siembra por primera vez en un solar que perteneció a Hernán Cortés y que fue regalado a Juan Garrido, un esclavo liberado y de los primeros panaderos de la época de la colonia. En 1524 se inició la producción y transformación del trigo criollo en pan. Al principio los hornos y amasijos eran familiares, pero poco a poco se fueron convirtiendo en empresas productoras para el consumo de la población en general. Las panaderías de la época colonial estaban reglamentadas rigurosamente, tanto en lo que se refiere al peso como en lo relativo a los precios. Los panes que se vendían al pueblo, es decir, los panes corrientes, se encontraban en las pulperías, tiendas para vender diferentes géneros destinados al abasto, comestibles, vinos, aguardientes o licores y géneros pertenecientes a la droguería. Las pulperías fueron en toda Hispanoamérica el antecedente de nuestras actuales misceláneas. Aparte de la venta de panadería y pulperías, las mujeres indígenas eran las encargadas de vender los panes en las plazas y mercados. A finales del siglo XVIII llegan a México los primeros maestros europeos de panadería y pastelería, franceses e italianos, que establecen las primeras negociaciones semejantes a las europeas, talleres donde el jefe de la familia es el maestro y sus hijos los pupilos. Cuando hablamos de pan, generalmente pensamos mucho pues en ese pan dulce de la panadería al que estamos bien acostumbrados, el que día a día vamos a comprar todas las mañanas o todas las noches en algunas familias, pero hay mucho que conocer alrededor de la historia de este delicioso pan mexicano. Y primero vamos a recordar un poco de cómo surge. En realidad, el pan se hace de trigo. Origen del pan. ¿Cuál de estos panes era el más rico? Los dos son igualmente ricos, Doki. ¡Ey! ¿Y tú cómo lo sabes? Porque para hacerlos se utilizan mis granos de trigo. Pero trigo, ninguno de estos panes se parece a ti. No ahora, pero déjame mostrarte cómo el trigo puede transformarse en pan. Dentro de este molino, mis granos se aplastan y se hacen harina. ¡Wow! ¡Qué finita es! Una vez que se tiene la harina, se la mezcla con agua, levadura y sal para obtener lo que llamamos la masa. Y ahora, para finalizar, esta masa se cocina en este horno y se transforma en ¡pan! ¡Qué bien huele! Dicen algunos libros y uno que te quiero recomendar mucho que se llama El pan nuestro de cada día. Este libro habla sobre la historia de toda la historia de este suculento platillo y nos cuenta que en México, cuando llegan los conquistadores, encontraron un pan al que le decían tortilla y también los tamales. Sin embargo, ese tipo de pan se elabora con maíz, es muy distinto del que se elabora con trigo. Así que oficialmente el trigo es el que le da el nombre a este
platillo. Y el pan va adquiriendo diferentes tipos. Normalmente cuando hablamos de esa historia conocemos el pan ácimo. El pan ácimo es un pan que no tiene levadura, y dice por ahí que cuando se empieza ya a agregar la levadura hace que se haga grande hasta llegar a la época como lo conocemos. Así que en el México ya virreinal, cuando llegan los conquistadores, ellos son muy, muy paneros, traen el trigo, lo empiezan a cultivar aquí, y entonces se empieza a arraigar en el gusto de la gente. Pensaron que no lo iban a lograr porque pues los mexicanos nos fascinan los tamales, las tortillas, pero es un sabor distinto. Así que hacia el siglo XVIII en México se consumía la misma cantidad de pan que en España. ¿Y cómo lo hicieron? Pues a través de diferentes establecimientos. Algunos libros nos cuentan que en el siglo XVIII existían panaderías muy grandes. Las panaderías estaban a cargo de españoles. Ningún indígena, ningún mexicano, ningún criollo podía tener las panaderías, solamente los españoles de nacimiento. Por eso actualmente pues también es curioso cuando empiezas a ver las diferentes panaderías tradicionales en México, tienen muchas de ellas origen español y todavía sobreviven hasta la época. Pues bien, en el siglo XVIII surgen las panaderías, no como las conocemos actualmente, sino como unos grandes espacios, como haciendas, tipo haciendas, en las que existía el área en la que llegaba el trigo, un área especial para molerlo, hacer la harina y después empezar a elaborar el pan. Unos grandes talleres, un horno enorme en el que generalmente la familia invertía porque sabía que esa inversión se iba a realizar al menos a 100 años. Imagínense ustedes, no era la idea de decir, bueno, vamos a poner una panadería a ver si funciona y si no la quitamos. No, era un plan muy, muy a largo plazo. Una vez que se establecían estas panaderías, se contrataba a la gente a la que también se le daba casa y comida y se les pagaba, inclusive ellos quedaban dentro de esa hacienda. Entonces imaginemos que realmente las panaderías eran espacios enormes a la orilla de la ciudad. Panadería es el negocio especializado en la producción y venta de diferentes tipos de pan, así como también de todo tipo de productos hechos en base a la harina. Una panadería puede vender entonces, además de pan, galletas y galletitas, masas finas, pasteles, muffins, masa para pizzas, tartas y en algunos casos también comidas saladas. Una vez que se elaboraba el pan, lo trasladaban al centro de México, ahí por el Zócalo, y en ese Zócalo en diferentes tiendas se distribuía y de esa manera se vendía. Había panes especiales, había panes bastante económicos y se vendían, dicen, los que eran los más caros, como las roscas de Reyes, se le conocían como pan de fiesta, pan especial o pan floreado. Estos se vendían por pieza, entonces eran grandes y se pagaban con reales. Y había otro pan más barato que se podía vender por cuartos y entonces la gente ya lo podía pagar con tlacos o pilones o con algún otro tipo de moneda más pequeña. Y se iba clasificando. Entonces de esta clasificación surge una que a mí me fascina cuando la menciono, que dicen por su temporalidad había pan caliente, que era del día, pan frío de 2 días, pan refrío de 3 días y pan duro, que bueno, ya era de 4 días, pero que todavía se podía consumir. Después hay otra clasificación con base en su sabor. Había pan dulce, que bueno, el pan dulce es delicioso y es el que conocemos actualmente, aunque ha ido cambiando de nombre. El pan salado, que es para acompañar algún guisado, y también había pan relleno y el pan frito. El pan frito, mucha gente dice, ¿pan frito? ¿Eso existe? Sí, el pan frito son los buñuelos, los churros, las donas, todo lo que tiene que pasar por aceite para poder consumirse. Entonces vamos a seguir platicando de la historia del pan y de las panaderías más importantes de la Ciudad de México en cuanto regresemos aquí a Ciudad Viva, en Radio 1000.
Sonidos dignos de postal. Ciudad Viva. ¿Sabías que la palabra pan es resultante del latín panis, lo que designaba el alimento hecho de una masa de harina diluida en agua y cocida en un horno? Panadero soy, porque sé hacer pan. Y ya estamos aquí hablando de estas panaderías tradicionales en la Ciudad de México, de algunos lugares que te recomiendo que vayas a visitar, pero primero vamos a retomar lo referente al pan dulce. El pan dulce recibe diferentes nombres. Actualmente estamos más acostumbrados a pues conocer los que generalmente consumimos, las donas, las conchas, pero hay otros bien interesantes como nombres de pan dulce: almohadas, antaño, barquillos, barras para rebanadas, besos, bicicletas, bigotes, virotes, biscuits, bocados, bolillos, budín, burritas, calabazas, calvos, canastas, caracoles, chafaldrana, chicharrones, chilindrinas, chirimoyas, chirindolfo, cocoles, colchones, conchas, congal, cuernos de mantequilla, cuernos de vapor, donas, elotes, el doroteo, galletas de coco, gendarmes, guarapo, gusanos, gusarapo, hojaldras, semitas, soles, tanas, teleras, trenzas, yolandas y yoyos. Indudablemente el origen de los nombres del pan dulce se pierde en el tiempo. Cada panadero personaliza sus creaciones con su facilidad para imaginar figuras ahí donde solo él las ve. Propensos como somos los mexicanos a la travesura, con picardía, cuando no albureando, bautizan a las pequeñas esculturas comestibles con nombres que remiten las formas originales o son producto de la irresistible imaginación de los ayudantes. Pues bien, una vez que hablamos de este conjunto de nombres bien bonitos del pan dulce, también hay que mencionar el pan de fiesta. ¿Qué es un pan de fiesta? ¿Por qué surge un pan de fiesta? Pan de fiesta. Tlaxcala, lugar del pan de maíz, hoy también puede considerársele como lugar del pan de fiesta. Un producto artesanal que distingue al estado y le da presencia en las ferias nacionales e internacionales más importantes, así como en un sinnúmero de pequeñas ferias patronales del territorio nacional. Los habitantes de San Juan Huatzinco y San Juan Totolac son quienes se encargan de preparar este delicioso alimento. Es por eso que por sus calles el transeúnte puede deleitarse con el exquisito olor del pan recién horneado. Su elaboración es una herencia familiar donde antiguamente se utilizaba como ingrediente el asiento de aguamiel conocido como xaxtle, que se extrae de la planta del maguey. Este ingrediente era el que provocaba la fermentación de la masa y le daba un sabor muy especial. En la actualidad existe una amplia variedad de sabores como nuez, vainilla, de nata, relleno de cajeta, de piña, queso con zarzamora, en fin. Los panaderos elaboran un gran surtido para deleitar los paladares más exigentes. Y entre este pan de fiesta destaca la rosca de reyes, el pan de muerto, el pan de pulque. El pan de pulque es un pan especial. Normalmente la gente pues lo vemos en las fiestas, este pan enorme, enorme, que evoca mucho a ese pan de la época prehispánica. En la época prehispánica también se elaboraban estos productos y se decoraban de una manera muy especial. Claro que ese pan era de maíz. Cuando llega el periodo virreinal y estas grandes panaderías empiezan a elaborar, hay un dato bien curioso. Sucede que algunos panaderos hacían trampa y entonces agregaban más levadura que harina y hacían unos panes muy grandes. La gente reclamaba y pues no sabían a quién reclamarle porque no sabían quién se los vendió. Por eso surgen algunos trazos que se colocaban en la parte de arriba de los panes, que se le llamaba pintadera.
Y esa pintadera todavía la podemos observar actualmente en el pan de pulque, que si se han fijado tiene muchos dibujos. Después se van a colocar sellos para ya conocer así a los responsables de elaborar cada uno de los panes en la época virreinal. Pues bien, esta historia del pan va a llegar hasta nuestra época todavía, ya con un pan completamente nuevo, moderno, diferente, y entonces van a aparecer las panaderías a las que todavía asistió mi mamá, allá en el centro histórico de la Ciudad de México, en las que llegaban las mujeres a pedir el pan. Normalmente eran las mujeres las que iban a comprar pan. ¿Por qué? Porque los nombres que ya hayamos mencionado anteriormente eran muy extraños. Eso de que me da un beso, pues no le va a gustar a un hombre decírselo a otro hombre. Entonces los panaderos atendían, pero quienes compraban eran las mujeres. Y entonces ya podían pedir los besos, las corbatas, los lagartos, todo ese conjunto de panes hermosos. Más adelante, hacia 1950 aproximadamente, llega a México la primer panadería de autoservicio. Y esa primer panadería de autoservicio va a permitir que la gente pueda tomar el pan directamente del estante, directamente a su charola, sin tener que pasar pues por la vergüenza de pedir un pan extraño con esos nombres tan diferentes. Y por eso también ahora nos queda mucho en el imaginario cuando quedamos de ver a alguien de ¿a qué hora sales por el pan? Todavía lo seguimos diciendo, ¿a qué hora sales por el pan? Porque esa unión en el momento también dio origen a muchas historias de amor, muchos hombres que acompañaban a la novia por el pan en la noche, bueno, y muchos motivos más aparecen en varias películas mexicanas que se originan en las panaderías tradicionales. Ahora, lamentablemente, y esto es algo que se ha perdido mucho, son los nombres de los panes, y la gente, como ya nada más los toma, ya no sabe nombrarlos, hay que volver a nombrarlos. Y yo quiero recomendarte algunas panaderías bien interesantes y sobre todo bien sabrosas en diferentes colonias de la Ciudad de México. Te recomiendo, primero, en la colonia Condesa existe una pastelería que se ubica en la calle de Ámsterdam, número 288, que se llama Pastelería La Gran Vía. Pastelería La Gran Vía. Es una empresa dedicada a la elaboración de productos de alta repostería y panificación. Fundada en 1940 por un exitoso hombre originario de Asturias, España, que a base de mucho trabajo, entrega y sobre todo su pasión por la repostería, logró posicionar a La Gran Vía como una de las pastelerías de mayor prestigio y tradición en México. Creador del original merengue chantilly y el pastel reina de fresa. La calidad de las materias primas que utilizan, así como el proceso de mejora continua y capacitación permanente de todos los empleados, ha dado como resultado que Pastelería La Gran Vía haya sido galardonada en Madrid y Ginebra como Empresa del Año, Mejor Imagen de Industria y Comercio Internacional. La Pastelería La Gran Vía es una pastelería de bastante tradición, data del siglo pasado. Imagínense hablar del siglo pasado, es bastante tiempo. Y en esta pastelería destacan sobre todo los pasteles que están hechos con una crema especial deliciosa. A la gente le gusta visitar el lugar porque dicen que el merengue que ellos hacen es muy diferente, sabe magnífico. Inclusive tiene un reconocimiento internacional por ser una de las mejores pastelerías en México. Se ubica en la calle de Ámsterdam, número 288, muy cerca de Avenida Insurgentes, así que visita la pastelería La Gran Vía. Después también en esta zona de la Condesa te recomiendo que visites la pastelería Maque, ubicada en Avenida Osulama, número 4. La pastelería Maque es pequeñita. A mí me parece casi una tienda de juguete para las mujeres. Está hermosa, toda blanca, y los mandiles de las meseras son bien bonitos. Pero yo te recomiendo que te compres una concha que dicen sabe a cielo. De verdad, la pruebas y
quieres disfrutar ese momento, es así como comercial y te recuerda toda tu infancia. Son muy, muy sabrosas las conchas de la pastelería Maque. Y por último, te recomiendo que si andas buscando un detalle para regalarle a esa persona muy especial, pues visites la pastelería de la miniatura que se ubica en la colonia Doctores. En voz de Julio Ramírez, dueño de la pastelería La Miniatura. La pastelería Miniatura empezó como panadería y hicimos pan en miniatura, el panecito en miniatura, después le agregamos los bocadillos en miniatura también, gelatinas en miniatura y después continuamos con los pastelitos en miniatura. Estamos hablando más o menos de 1970, algo así. Panecito en miniatura lo empezamos a hacer principalmente para hacer una especie de promoción al llevar a los clientes que compraban su pan, se les regalaban panecitos en miniatura, bizcochitos en miniatura, bolillitos, todo eso en miniatura, y tuvo tanto éxito que entonces ya lo hicimos de línea, ¿no? Ya como venta, ya no como promoción, como venta, y ya se quedó y la gente, o sea que la demanda de la gente, la misma gente nos pedía los bocadillos, o sea, bocadillos y gelatinitas, que por qué no hacíamos, y en realidad fue demanda de la misma clientela, ¿verdad? De la misma gente que nos visitaba. Pues la especialidad prácticamente es todo lo que es de miniatura, aunque hacemos también de cualquier tipo de, por decir algo, los canapés y todo eso, que también tienen mucha demanda, ¿no? Pues la gente, así que el gusto de la gente es lo que nos hace hacer productos especiales, ¿verdad? Está ubicada en Niños Héroes 68, Colonia Doctores, contraesquina de Tesorería. La miniatura son pequeños pasteles que no pasan de los 15 centímetros de altura. No son pasteles que fueron hechos así al aventón, no. Son unos pasteles deliciosos, muy bien elaborados, con mucho detalle. Y a la gente le gusta porque, imagínate, te dan tu cajita con tu pastelito de hasta 6 pisos, no sé cómo lo hacen, en 15 centímetros. Entonces, es una belleza y es la pastelería La Miniatura. Pero de esto y más vamos a seguir platicando en cuanto regresemos aquí a Radio Mil. Ciudad Viva. Tambo, 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 tambo. ¿A qué hora sales por el pan, bizcocho? Tortas, tortitas, panadero, prepara un pastel rápido y bueno. Amásalo, adórnalo y escríbele una vez. Mételo en el horno para mí y el bebé. Y estamos aquí hablando de estos deliciosos panes mexicanos. Yo te recomiendo que visites también en internet la página de la Canaipan. La Cámara Nacional de la Industria Panificadora es una institución que desde 1945 agrupa y representa a los industriales de la panificación en toda la República Mexicana. Su finalidad es ser un organismo de representación, consulta y servicios actualizados, contribuyendo al desarrollo económico y social del sector. Alrededor de las 35,000 industrias cuentan actualmente con el apoyo de esta Cámara a través de sus delegaciones y representaciones. Canaimpa es en realidad una institución de industriales panificadores orgullosos de su profesión y comprometidos con su gremio. Con la finalidad de enriquecer conocimientos y experiencias, la Cámara Nacional de la Industria Panificadora ha estrechado lazos de comunicación con organismos similares de otras partes del mundo. Tal es el caso de CIPAN, Confederación Interamericana de la Industria del Pan, que agrupa a los industriales de la panificación en Latinoamérica. La RBA, Retail Bakers of America, en Estados Unidos y Canadá, así como la UIB, Unión Internacional de la Boulangerie, que representan a los industriales de la panificación en Europa.
La Canaipan da talleres, cursos, capacitación. La capacitación es impresionante para aquellas personas que quieren conocer un poco más sobre la elaboración de los panes, qué tipos de ingredientes puedes utilizar, cómo elaborarlos, qué agregar, también costos y demás. Entonces, consulta la página de la Canaipan, está ahí en internet. Me encanta porque siempre participa en todas las exposiciones que hay de café, de pan, de chocolate. Es fundamental. Y ellos tienen una imagen que me encanta, es un mural en el que se habla de todos los panes, inclusive por zonas. Imagínate, hablar de panes, además de por tipo dulce salado, también por zona de la República Mexicana. Y esto es importante porque generalmente no vas a encontrar los mismos panes en la Ciudad de México que en el interior de la República. Y te quiero recomendar otros panes bien bonitos que vas a encontrar en la zona de Polanco. Allá en Polanco, muy cerca del Parque Lincoln, existe una tienda en Avenida Homero, exactamente en la esquina con el Parque Lincoln, y ahí hay una tienda pequeñita que se llama Pais Coronado. En voz de Javier Cortina, dueño de Pais Coronado. Una marca mexicana con muchísima historia, sobre todo en la Ciudad de México. Pues decidimos lo que le llamamos un replanteamiento de la marca, que fue pues no solo cambiar el logo o renovar un poco la imagen, sino realmente ofrecer una experiencia totalmente nueva, renovada, que se sienta como una marca casi vuelta a nacer, aunque respetuosa a sus valores y tradiciones que lo han mantenido con vida pues, estos 60 años, ¿no? Al final la esencia de la marca siempre será el producto de tipo artesanal, con ingredientes naturales, de la mejor calidad posible, ¿no? Y nos quisimos enfocar en esta renovación en algo importantísimo, que es celebrar lo cotidiano. O sea, nos topamos de repente con muchos tipos de pastelerías, panaderías, donde tenemos pasteles que son ideales para festejar un cumpleaños. Nosotros aquí queremos estar en el cumpleaños y en el no cumpleaños también. O sea, queremos estar en todos los días, en todos los momentos. Hoy quiero ver una película con mis hijos, pues me llevo un pie de manzana y es algo tipo casero, con contenido de fruta que puedes disfrutar en cualquier momento, ¿no? Entonces queremos ser una marca de estas que motivan a crear más de estos momentos para disfrutar la vida. Y para nosotros los 3 pilares de la marca es la tradición, lo casero, y le aumentamos este tema del cariño. El cariño para nosotros hablamos de ser como la tía consentidora, que te conoce, que sabe cómo sorprenderte, que te recibe siempre con un detallito que hizo para ti, donde más que tienda pues es todo abierto, es como la cocina de la tía. Te recibe una mesa con pues, brownies, trenzas, rollos de canela, nuestros pies, hay una degustación permanente. Entonces la gente al entrar llega y prueba un poco de producto y puede interactuar mucho más con toda nuestra oferta de productos. Sí, claro que sí. Mira, hablando de los fundadores, don Martín Coronado estuvo mucho tiempo en los trenes del sur de Estados Unidos, viajando por todos lados. Él era el chef y así conoció muchas fórmulas, muchos estilos de pies caseros. Y bueno, cuando regresa a México, pues por eso traía esta inquietud de iniciar con una historia de elaboración de pies que empezó en la tienda de Euclides en Polanco. Y para ellos el primer pie, él de hecho lo dice, es si no hay una tienda de pies que no tiene un buen pie de manzana, no se puede jactar de ser tienda de pies. Entonces todo empezó con el pie de manzana que tenemos por acá, que todo empieza, o sea, usamos fruta mexicana, manzana natural. En el relleno tiene un contenido altísimo de fruta. La verdad es que la combinación entre la costra, que es un poco salada, y el relleno dulce es exquisito. Y ahí empezó el éxito de Coronado, ¿no? Se exhibían estos pies en la vitrina, el aroma que se percibía y pues fue algo que se corrió de boca en boca. Y eso es la filosofía que mantenemos en toda la elaboración. Y Pais Coronado nació con la idea de un matrimonio que ellos utilizaron las recetas que se usan en Estados Unidos para elaborar pies y los trajeron a México
Por eso el sabor de sus pies es muy especial. Es muy especial, no lo vas a encontrar en otra panadería mexicana. Utilizan excelentes insumos para la elaboración de sus productos. Además, siempre se están innovando. También hay una parte nueva que pusieron, que es el de las donas. Y van haciendo donas especiales por temporada. Por ejemplo, para Día de Muertos tiene una decoración, para Navidad tiene otra decoración, y así va cambiando de acuerdo a la época del año. Y aquí hago un énfasis porque el pan va marcando también los periodos del año. Inclusive tú cuando vas a la panadería, ahora ya no se hace tanto, pero allá en el centro histórico de la Ciudad de México, tú tenías la oportunidad de ver cómo iba pasando el año observando las vitrinas de las panaderías. Porque yo recuerdo que pintaban la rosca de Reyes, allá los 3 Reyes Magos con su rosca. Después lo volvían a cambiar para el 10 de mayo y los pasteles. Luego iba cambiando y ya cuando ya se acercaba la Navidad, ponían también el pan que se utiliza ya en la Navidad, los nuevos, ahora ya más nuevos, y es como ir marcando también la temporalidad del tipo de pan que se utiliza. Allá en la zona de Polanco también vas a encontrar otra tienda de maque, de la que ya hemos hablado ya en la Condesa. Esta tienda de maque, que se ubica en Emilio Castelar, a la gente le encanta, sobre todo por los desayunos. Siempre hay que hacer fila, pero cuando tú llegas a la tienda, me encanta que tiene un ambiente muy bonito. La vitrina, para empezar, el espacio es muy pequeño. Yo creo que son 4 metros por 4 metros, realmente el área de exposición. Pero tienen una vitrina que es de madera con cristal, como si fueran las vitrinas de esas antiguas de las casas. Pero esa vitrina está adaptada especialmente para hacer una vitrina de refrigeración. Entonces es curioso porque tú la ves y dices, ¿cómo está esto? Además está fría y adentro están los pasteles. Entonces es como muy romántica ese espacio. Y cuando llegas, haces fila, te sientas, parece que estás en un barrio allá de Europa, porque todas las mesas están afuera, son de herrería. Y pues tienes que pedir siempre una conchita, como te había dicho, o unos chilaquiles para desayunar, acompañados de un delicioso café. Es un lugar bien bonito, Maque Polanco, ubicado en Emilio Castelar. Y esta no es la primera tienda. La primera tienda se ubica en Satélite. Allá es donde nace la historia de Maque Polanco, que se ha ido extendiendo a diferentes partes de la Ciudad de México. Y también te quiero recomendar, bueno, este es mi favorito, la panadería Da Silva. Cuando terminé de liquidar el negocio, yo tenía casi 40 años y entonces me vi la cosa de ¿ahora qué hago, no? ¿A dónde me dirijo? Yo tenía, mi vida estaba trazada en el comercio con los zapatos. Y soy un dragón de naturaleza, soy hijo de una persona que yo no considero un sibarita. Mi padre en casa siempre se comió y se bebió muy bien, entonces digamos que eso está en la cuna. Y decidí que quería yo estudiar cocina para saber si era una opción en mí. Resulta que estudio la carrera de gastronomía, termino de estudiar, tomo una especialización en repostería y abro Da Silva en el año 2000, con la intención de hacer chocolatería y repostería de alto nivel, y que en México pues no tenía popularidad. Da Silva es mi favorita en la zona de Polanco. Está ubicada en Oscar Wilde número 12. Esta panadería es de las consentidas de muchos. Tienen un pan artesanal. Ahí de verdad es el concepto de un pan artesanal, hecho a mano, hecho con las recetas originales. Aquí no hay nada de sustitutos ni de que huevo en polvo, nada de eso, no. Aquí se utilizan todos los ingredientes naturales que le dan ese sabor diferente a pan realmente hecho con amor y con ingredientes muy buenos. Por eso cuando hablamos de pan, no solamente es de, bueno, me compro ahorita uno rápido. No, es también ver quién lo hizo, qué materiales utilizaron, en dónde se ubica, si esa persona pues se dedica realmente a esto desde hace mucho tiempo. Y Da Silva surge con la idea de vender un pan artesanal delicioso. Yo te lo recomiendo, está ubicado en Oscar Wilde número 12.
y ellos tienen unas ideas muy originales. A mí me encantan unos palillos de arándano. Imagínate, normalmente pensamos en unos palillos de pan y ya, se acabó, pero tienen arándano en medio. Están muy muy sabrosos, te lo recomiendo que los vayas a comprar allá en la zona de Oscar Wilde número 12, en la colonia Polanco da Silva. También tiene una tienda allá en el Mercado Roma y esa sería la segunda. Tenía una en el centro, pero esta ya la cerraron. Para los que en alguna ocasión fueron con nosotros al Downtown Centro Histórico, tenían allá su tienda. Y era increíble ver las baguettes en la ventana montadas y se veían hermosas. Ahorita supongo que van a cambiar de ubicación, pero es un muy buen lugar para visitar. Y hay más panes de los que podamos hablar, más panaderías, más historias, en cuanto regresemos aquí a Ciudad Viva, en Radio 1000. Un paseo dominical lleno de postales sonoras. Ciudad Viva, con Sandra Rodríguez. Hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la paz de cada día. La paz sin la cual el mismo pan es amargo. Amado Nervo, poeta mexicano. De los negros de Caracas yo soy el negro más suavetón. Yo soy el más cumbanquero que se pasea por el malecón. Las nenas se vuelven locas con este ritmo para gozar, porque dicen que yo tengo para pam 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 pam. Y ya estamos aquí de regreso hablando sobre estas panaderías tradicionales, también sobre algunas panaderías nuevas con conceptos diferentes. A pesar de que ya hablamos de diferentes lugares, cada uno es especial, cada uno tiene un toque distinto y cada uno tiene su propio pan, que toda la gente busca solamente un tipo de pan en esos espacios. Ahora vamos a ir al Centro Histórico de la Ciudad de México y aquí vas a encontrar, bueno, yo creo que es la mayor oferta de panaderías de la ciudad. De verdad, hay una gran cantidad de panaderías y pastelerías que, bueno, algunas son de 1874, imagínate. Quiere decir que esto del pan, pues es muy bueno porque finalmente la gente siempre lo está buscando. Yo estuve viviendo un tiempo ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México y vivía muy cerca de la calle de 5 de febrero. Y cuando salía, veía que se hacían filas y filas para poder entrar a la Panadería Madrid, a La Joya, a La Ideal, por ejemplo. La Ideal sí está increíble. Y la gente que viene de diferentes partes de la Ciudad de México viene específicamente a llevarse el pan, o cuando van a comprar su medicina, yo siempre les digo, siempre van a la farmacia París por la medicina y se pasan por el pan. Siempre fui a la París y por mi pan. Siempre llegan con su bolsita de la París y con su bolsa de pan de la Madrid, que está delicioso. Y al mencionar a las diferentes panaderías, bueno, yo primero vamos a empezar hablando de la pastelería La Ideal. En voz de Carlos Castro, encargado de la pastelería La Ideal. La pastelería fue fundada en 1927 por el señor Adolfo Fernández y se inició en la calle de Independencia. Era un local pequeño donde cada quien escogía su pan, no lo tomaba la gente, sino que lo escogían y algún trabajador la atendía y se lo ponía en la charola. Aquí en este edificio fue un convento, el convento de San Francisco. Lo que yo tengo conocimiento que este lado donde estamos nosotros fue parte de la cocina del convento. Bueno, tenemos yo imagino que la gente lo que le gusta es la variedad que encuentra. Tenemos 350 variedades de pan. No la sacamos del diario, ¿por qué? Para no fastidiar al mismo cliente, pero si algún cliente nos pide a nosotros que diario quiere piedras, pues piedras se las vamos a tener. Entonces le vamos variando para que conozcan todas las variedades que tenemos. Las variedades que más se venden aquí es el pan danés, que viene siendo el cuerno, la corbata de azúcar, la rosca de chocolate, los moños, la concha, tenemos también el chino, tenemos el pan vienés, que viene siendo la rosa, viene siendo el tecolote, la peineta, el beso. Son varias variedades que tenemos de la selección de la gente. Bueno, tenemos unos que se llaman calzones, tenemos otros que se llaman panchos, tenemos unos que se llaman tangoleles, tenemos unos que se llaman panochas, tenemos otros que se llaman gendarmes,
Esos son los un poquito complicados. Una anécdota que pasó aquí, que un día pasó que una señora dijo, bueno, quíteme los calzones y deme un beso. Estamos aquí en 16 de septiembre, número 18, Colonia Centro. Estamos de las 5 de la mañana a las 10 de la noche, estamos abiertos para todo público. La pastelería La Ideal tenía su primer tienda, se ubicó en la calle de Uruguay, 74. Y después se traslada a la que ahora muchos visitamos en la calle de 16 de septiembre, junto a la otra pastelería de El Globo. Entonces es como una zona de puro pan y pasteles. Pero esta pastelería La Ideal, la que se encuentra en 16 de septiembre, es única. Es única, primero por las vitrinas, ahí sí se marca el tiempo. Ahí empiezas a ver, qué barbaridad, ya va a ser Día de Muertos. Y luego ponen su letrero de se hornean pavos y piernas, se empieza a apartar. Entonces ahí sí vas observando cómo pasa el tiempo a lo largo del año. Pero algo que me gusta de esta pastelería es que tú observas la vitrina de exhibición y colocan un pastel enorme. Y ese pastel va cambiando la decoración de acuerdo a la temporada del año también. Y de pronto te encuentras con unos pasteles de Día de Muertos, ahí con sus tumbas. En fiestas patrias, pasteles decorados con verde, blanco y rojo. En Navidad va cambiando. Pero además, cuando entras a esta pastelería, me encanta la oferta. La oferta es tremenda en cuanto a pan. Pero pocas personas suben. Y hay unas escaleras verdes que destacan a la derecha. Y subes y te encuentras con la mayor exposición de pasteles que existe, yo creo que en toda la ciudad. No he visto algo igual. Más de 1000 pasteles en exhibición para que la gente elija aquel que va a pedir para su evento tan especial. Entonces ahí tienes la oportunidad de ver pasteles de 10 pisos, 8 pisos, 6 pisos, que no sé cómo le hagan para trasladarlos, pero son hermosos. Y también los nuevos para las fiestas de los niños, con los nuevos personajes que, bueno, muchos ya nos quedamos en otra época, pero es una belleza esa pastelería de La Ideal. Así que tienes que visitarla allá en el centro histórico de la Ciudad de México. Hay otra pastelería también de bastante tradición. Esta sí es, yo creo que la que tiene más tiempo, que es El Globo. La pastelería El Globo. Historia de la pastelería El Globo. Justo en 1884, en el corazón de la ciudad, en las calles de San Francisco y Coliseo Viejo, hoy Madero e Isabel la Católica, abre sus puertas un establecimiento, propiedad de la familia Tenconi de origen italiano. Ahí se podían saborear dulces y pasteles finos. Los dueños, cuyos proveedores eran europeos, también recibían pedidos para fiestas y recepciones. Esta pastelería, que ahora también tiene su cafetería, nace como una casa de té. No se trataba de vender pasteles, quería vender té. Y esta casa de té acompañaba literalmente el té por unos pasteles deliciosos que poco a poco fueron desplazando el concepto original y empiezan a vender ya los pasteles. Pero como las mujeres no podían entrar a las casas de té en la Ciudad de México, les vendían los pasteles para que se los llevaran a sus casas. Y por eso empiezan a pedir hasta que empieza este boom de que a la gente le encantaban los pasteles de El Globo y los panes del Globo. Va cambiando a lo largo de los años, va cambiando también de dueños. Un tiempo fue de Grupo Carso, actualmente es de Bimbo. Entonces el sabor cambió un poquito, te recomiendo que lo visites. Y me gusta también la pastelería esta del Globo porque en cada uno de sus panes colocan también los nombres. Son de las pocas lugares que están preocupados por conservar los nombres originales y que la gente conozca cómo se llaman para que no se pierda. Entonces te las recomiendo en la calle de 16 de septiembre. Y por último, y para cerrar este programa de pan, vamos a hablar de El Moro. Y la gente me dirá, ¿El Moro? En voz de Elena Carrillo, checadora de Churrería El Moro. Se fundó en 1935 por españoles, la familia Iriarte, los hermanos Iriarte.
Le pusieron El Moro porque el que allá hacía churros era muy famoso y de apodo le decían El Moro. No, al principio no estaba lleno, no vendían y se paraban los dueños en la puerta con su olla de chocolate y su charola de churros, y a la gente que pasaba les regalaban su chocolate y les regalaban sus churros. Nunca cerramos, nada más cierra el 24 de diciembre, como a las 6, 7 de la noche, y ya abren a las 10 de la mañana del 25. Y el día último del año igualmente. Sí, este magnífico lugar de El Moro es punto obligado para toda la gente que llega a la Ciudad de México. Mucho turista va a la Villa de Guadalupe y regresa a El Moro por un delicioso churro acompañado de chocolate. Entonces este lugar es de los más bonitos y es de 1939 aproximadamente. Aquí yo te sugiero que pues te sientes con calma, con tranquilidad y que esperes. El servicio es un poquito lento, pero te tienes que comer un churro de El Moro, porque si no, yo creo que es no venir a la Ciudad de México. Es un lugar digno para ir a convivir, además de que abre las 24 horas del día, los 365 días del año. Tiene ahí una excepción, no abre el 25 de diciembre ni el 1 de enero. Entonces son los únicos días que no abre, pero de ahí en fuera tú encuentras a la gente ahí consumiendo este delicioso pan frito, que son los churros. Espero que te haya gustado mucho este programa y nos escuchamos el próximo domingo aquí en Radio 1000 a las 9 de la mañana. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.